Para Brújula Internacional es muy agradable traer a los especialistas en temas internacionales que trabajan en el interior del país. Es el caso del profesor Omar Hernández, profesor de la Universidad Católica de Puerto Ordaz, pero también colaborador de periódicos regionales. Siempre analiza el tema internacional. Correcto. ¿Estás en Caracas en qué misión? Bueno, vine a dictar una conferencia esta mañana en mi escuela de estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela sobre Venezuela y bueno, su nuevo rol en Naciones Unidas en Nueva York como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, donde bueno, hay muchas expectativas respecto a cuál va a ser su rol allí. Además, eres frecuente visitante de Ginebra Sí. en la comisión, en el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Correcto, sí, sí. Bueno, tengo varios años asistiendo, digamos, para abordar las incidencias que ocurren allí, los debates políticos, el trabajo que hacen las ONG, no solamente de Venezuela, sino de otros países, en aras de perfeccionar el sistema de protección universal de los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos sustituye a la Comisión Antigua de Naciones Unidas, ¿no? Correcto, sí, la comisión tenía muchas críticas sobre su carácter selectivo, parcial, la forma en que se reunía. El Consejo, digamos, vino a tratar de mejorar esas falencias que tenía el antiguo órgano y en parte lo ha logrado, digamos, en el desempeño de sus funciones. Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es correcto. Venezuela, no sé si todavía este año es miembro, hasta el año pasado lo era. De hecho, yo pude ver las presentaciones o los debates donde intervenía Venezuela, justamente además a raíz de la situación política que hubo en Venezuela. Fue muy interesante escuchar cuál era la postura de Venezuela al respecto. Ahora, estando en el Consejo de Derechos Humanos, son obligatorias para Venezuela todas las resoluciones y recomendaciones que hacen sobre el problema de derechos humanos, ¿no? Bueno, de hecho, la resolución de la Asamblea General que crea el Consejo dice que todo miembro de este órgano debe cumplir de forma irrestricta con digamos, los estándares internacionales de los derechos humanos, que no solamente están contenidos en los tratados internacionales, sino en las resoluciones y pronunciamientos que emite Naciones Unidas. De manera que sí, Venezuela tendría que estar obligada a cumplir con aquello que emana de Naciones Unidas, más ocupando el cargo que ahora que ostenta en ese órgano. Y ahora siendo miembros del Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, nosotros somos 10 de los que permanentemente se renuevan, tenemos que ser más cumplidores de las Naciones Unidas, ¿no? Claro, además recordemos que el Consejo de Seguridad es el órgano político intergubernamental más importante, el que tiene mayor notoriedad mediática, el que aborda las guerras, el que aborda las situaciones de crisis humanitaria. Entonces, digamos, Venezuela está posicionada estratégicamente en un sitio en el cual tiene mucha resonancia internacional. Valdría la pena esperar a ver si Venezuela en efecto, porque apenas lleva 2 semanas en ese puesto, si va en efecto a dar la talla allí. Que además Venezuela cuando va al Consejo de Seguridad no va sola, sino que va en nombre de América Latina, porque son 2 países que representan a todos los Sí. miembros de América Latina y el Caribe, ¿no? Lo complejo es que América Latina no tiene una política exterior común como lo tiene la Unión Europea. Habrá que ver si hay un consenso político lo suficientemente importante como para que Venezuela no hable a título personal o individual, sino que represente en efecto el consenso político que existe en toda la región, que como sabemos es muy diverso y hay muchas potencias como Brasil que tienen sus propias agendas. Cuando se hablan de estos temas en Naciones Unidas frente al terrorismo hay una posición común única. Ahora lo que ha pasado en Francia me imagino que llamará más la atención para trabajar la temática de la aplicación de los derechos humanos, porque muchas veces perseguir a un terrorista también el Estado ejecuta terrorismo de Estado y también viola derechos humanos. Claro, de hecho yo he abordado eso en anteriores oportunidades. Hay algunos países que en la lucha contra el terrorismo de hecho han violado flagrantemente las mismas libertades que el terrorismo como fenómeno intenta vulnerar. La cuestión es que el terrorismo no está tipificado como tal en el derecho internacional, los actos terroristas sí, y el hecho de que el terrorismo ya no sea algo propio de África o del Medio Oriente, sino que se haya trasladado, como ocurrió en el 2001 en Estados Unidos, se trasladó al continente europeo, con además la conformación social tan compleja que hay en Francia, hay muchos musulmanes, muchos árabes. Entonces, digamos, eso es un tema que el Consejo de Seguridad deberá abordar ahora desde una óptica quizás mucho más global que desde el punto de vista de la estricta seguridad, como se había venido abordando hasta no hace mucho. Y diferenciar la situación de un terrorista de la pertenencia, porque si es un terrorista de cualquier religión no hay que condenar a la religión o a cualquier país. Claro. Por eso es importante evitar la islamofobia en estos momentos. Sí, la apología del odio racial o nacional, étnico, religioso, está proscrita por el derecho internacional, pero recordemos que lamentablemente a raíz del 2001 la fobia hacia las personas que profesan la fe musulmana ha aumentado y los mismos líderes musulmanes en Venezuela, en Francia y en otros países han dicho que no todo musulmán es un terrorista y que los terroristas no hablan en nombre del Islam y que más bien tienen una interpretación errónea de lo que son los postulados dogmáticos de esa religión, que además es una de las más importantes del mundo. De hecho, vimos en París tanto al primer ministro de Israel, Netanyahu, como a Abu Hamas, el primer ministro de Palestina, ¿no? Sí, yo creo que esto va a ser interesante. Lamentablemente lo interesante surge a raíz
de esta tragedia, el conflicto palestino-israelí puede tener una nueva óptica precisamente a raíz de esto, y también otros fenómenos que están ocurriendo en el Medio Oriente, inclusive el del propio ISIS. Quizás ahora Europa prestará más atención ahora que, digamos, las actividades ligadas a ese grupo terrorista han llegado al corazón mismo de la patria que inventó la democracia, que es Francia. Como académico, ¿cuál es la explicación del ISIS, eso que es el ejército del Levante o el Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, y toda la revolución que además tiene expresiones tan fuertes en Nigeria y ahora también en Asia y en otros países? No hay que olvidar que los radicalismos suelen, digamos, anclarse en aquellos países que tienen niveles de ingobernabilidad elevada, y es el caso de Siria e Irak, que viven, digamos, convulsiones políticas tales que permiten que grupos radicales o extremistas, digamos, se conformen y actúen. Y además hubo una rebelión que todavía se mantiene contra el presidente Bashar al-Assad de Siria, y esa rebelión fue aprovechada por los factores más radicales, digamos, para obtener armas, para obtener financiamiento y para obtener, digamos, elementos humanos. Además, no podemos olvidar que están reclutando gente que es francesa, inglesa, italiana, española, digamos, europeos, musulmanes que se sienten discriminados en sus propias sociedades y que se sienten atraídos, digamos, por esta prédica radical que ejerce ISIS. ¿Su próximo viaje a Ginebra cuándo es? En junio, Dios mediante. Para el Consejo de Derechos Humanos también. Y para el se va a tocar el tema de Venezuela, de ¿no? Derechos Económicos, Sociales y ¿Se va a Culturales. tocar el tema venezolano? Sí, Venezuela le va a tocar, digamos, pasar el examen de parte de los expertos que conforman este órgano. Bueno, muchísimas gracias al profesor Omar Hernández, internacionalista, profesor de Derecho Internacional en